Mi libro, Relatos del Inframundo, con las historias más hórridas, ya está disponible en Amazon, en versión ebook y tapa blanda. En la descripción encontrarás los enlaces. Si quieres que te lo envíe con dedicatoria y autografiado, ponte en contacto conmigo. La señora del hotel. Historia basada en hechos reales por Mariela. Escrita por Jesús Guzmán para Inframundo Relatos. Mi nombre es Mariela. Tengo 34 años y actualmente vivo en Córdoba. En esos tiempos, aún vivía en mi amada ciudad, y tenía 19 años cuando comencé a trabajar en aquel hotel. Previamente, fue una enorme casona de 2 pisos, que sigilosamente albergaba a una modesta familia. Pero con el tiempo, los hijos se fueron mudando y quedaron los padres solos, hasta que ambos fallecieron. Luego de eso, uno de sus nietos se mudó al lugar por un tiempo y lo convirtió en un hotel. Una vez que todo quedó listo, él se marchó dejando a cargo a una mujer que él mismo trajo consigo, a la que por respeto nosotros la llamábamos la señora. Era una solitaria mujer ya mayor, de tez blanca y verdes ojos. Siempre vestía ropas oscuras y solo abría su boca para pronunciar reclamos. Una mañana me encontraba sola en ese lugar junto a una compañera llamada Silvia. Yo me encontraba limpiando el comedor, cuando de pronto un vaso cayó pesadamente sobre el piso, rompiéndose en 1000 pedazos. Silvia vino rápidamente a asistirme. Estaba aún explicándole lo sucedido cuando otro vaso cayó, pero este no se rompió, sino que comenzó a girar rápidamente sobre sí mismo. Esto duró solo unos segundos, pero fueron suficientes para que ambas quedáramos totalmente perplejas. Esa misma noche volvimos a ser testigos de algo extraño, pero esta vez fue mucho peor. Silvia y yo estábamos bajando las escaleras, cuando totalmente horrorizadas vimos a un hombre de pie en un rincón del comedor. Este parecía ser un cadáver, tenía la cara destrozada y su piel parecía caerse a pedazos. Estaba vestido con ropas negras antiguas y un sombrero cubría su cabeza. Nosotras nos quedamos petrificadas y heladas. Fue en ese mismo instante cuando escuchamos claramente el grito de un hombre que casi destroza nuestros oídos. Fue tan grande nuestro susto que ambas caímos rodando hasta el piso mientras pedíamos auxilio. Las otras chicas escucharon nuestros gritos y rápidamente vinieron preocupadas a ver lo que sucedía. Al parecer nadie más lo vio ni escuchó aquel extraño grito, y por esa razón no nos creyeron. Pero lo que más me molestó fue que la señora se comportaba indiferente a nuestra situación. Desde entonces, muchas cosas comenzaron a suceder más seguido. Los vasos y platos caían solos rompiéndose en el piso. Los cubiertos amanecían regados por el suelo. Las sillas y mesas del comedor aparecían cambiadas de lugar. Las camas de las habitaciones desocupadas amanecían destendidas.
las duchas abiertas, e incluso aparecía y desaparecía ropa que no le pertenecía a nadie. Una noche nos encontrábamos en el comedor esperando a que Silvia bajara del segundo piso. Al estar bajando las escaleras, todas dirigimos nuestra mirada hacia ella, cuando algo o alguien tomó del cabello a Silvia, pues vimos claramente cómo se levantó su cabello y sin poder creerlo, la vimos elevarse unos centímetros de los escalones. Ella gritaba desesperada, trataba de liberar su cabello y cuando pudimos reaccionar, corrimos presurosas para ayudarla. Pero en ese momento, sea lo que fuera que estaba torturándola, la soltó y Silvia cayó pesadamente rodando por las escaleras. Esa noche terminamos en el hospital. Silvia se quebró una pierna a causa de la caída y después de ser enyesada la llevamos a su casa. Luego decidimos volver al hotel y contarle a la señora lo que estaba ocurriendo, pues todas éramos testigos. Ya era hora de que ella nos creyera y buscara una solución. Eran ya más de las 3 de la madrugada. Buscamos a la señora por todo el hotel, pero fue en el sótano donde la encontramos. Y es allí donde vimos lo que en realidad era nuestra jefa. Se encontraba parada sobre un gran pentagrama dibujado en el piso, rodeada de velas e inciensos, y lo que parecía ser un animal atado yacía a sus pies. Tenía sus brazos extendidos y pronunciaba palabras que no lográbamos entender. Luego se arrodilló, tomó un cuchillo, quitándole la vida a aquel animal. Los gritos, junto a sus carcajadas, hacían eco en todo el sótano, pero ella parecía no importarle. Sentí unas náuseas inmensas al ver que inclinó su cabeza y comenzó a comer al recién sacrificado. Por momentos levantaba su rostro cubierto de sangre y luego de volver a pronunciar unas palabras, continuaba alimentándose de esa carne cruda. Todas salimos despavoridas de ese lugar con la certeza de que ya no regresaríamos al trabajo. A la mañana siguiente me presenté en el lugar para entregar las llaves y anunciar mi renuncia. Ni siquiera podía mantener mi mirada en los ojos de aquella mujer, quien sonriente me decía que no me extrañaría. Días después supe que las demás chicas hicieron lo mismo. Yo me mudé a los pocos meses y estando aquí supe que el hotel cerró. Los dueños vendieron el lugar y la casa fue demolida. De la señora nadie volvió a saber nada. Irónicamente, levantaron otro hotel en su lugar, un edificio de varios pisos y el cual actualmente alberga cientos de relatos paranormales. Hoy, 30 años después de mi experiencia, escucho historias sobre una mujer vestida de negro que se aparece por las cercanías del lugar, la cual coincide perfectamente con la descripción de la que en aquellos tiempos fue mi jefa, o mejor dicho, la señora. El huésped. Historia basada en hechos reales por Jaime. Escrito por Jesús Guzmán para Inframundo Relatos. Mi padre fue militar, y eso implicaba que 2 o 3 veces por año nos mudáramos de la ciudad. Ya ni recuerdo en cuántos hoteles viví, pero sí hay uno que recuerdo perfectamente y que jamás olvidaré. Uno en el cual tuve la experiencia más aterradora que un niño de 11 años pueda vivir. Era una gran casa de 3 pisos, sencilla. Tenía un gran jardín frontal y un amplio patio trasero. Se ofrecía como un lugar perfecto para jugar. Era una tarde fresca, el lugar estaba vacío y eso me permitió divertirme a mi antojo. Al fondo del patio
había un pequeño cuarto que parecía ser un depósito. Anteriormente había visto que el conserje del edificio entraba en ese lugar. Nunca demoraba mucho tiempo allí y siempre mantenía un rosario colgado en el picaporte de la puerta, y eso me llamó poderosamente la atención. Sin soportar mi curiosidad, me dirigí hacia aquel cuarto. Tomé el rosario blanco y lo envolví en mi muñeca para así abrir la puerta. Tal como lo pensé, estaba lleno de herramientas de todo tipo. Vi un par de guantes de cuero, esos de jardinería. Estaban cubiertos de polvo y parecían ya muy antiguos. Estaba a punto de ponérmelos cuando escuché los gritos de mi papá buscándome. Tiré todo al suelo y cerrando la puerta, me fui rápidamente a su encuentro. Por suerte, no alcanzó a verme salir de allí y me metí a la casa junto con él. Fue allí, adentro, cuando recién me percaté de que aún tenía el rosario en mi muñeca, y sin que mi padre se diera cuenta, lo fui a esconder debajo de la almohada de mi cama. Esa noche comimos pizza y vimos unas películas de terror, y a las 11 de la noche ya me encontraba acostado. Me desperté durante la madrugada cuando de repente los vi. Aquellos guantes que yo había visto en el pequeño cuarto ahora estaban colgados en la ventana. Confundido me acerqué para tomarlos, y justo antes de darme la media vuelta, vi algo que me dejó perplejo. En el patio, justamente fuera de aquel cuarto, había un pequeño niño como de unos 3 años, de pie junto a la puerta. No pude verlo muy bien por la escasa luz del jardín, pero vestía solo con un pantalón corto y un sombrero que cubría su cabeza. Hasta allí nada me pareció fuera de lo común, pero se me erizó la piel al ver que, de un solo salto, aquel pequeño niño llegó hasta la copa de un árbol, y frente a mis propios ojos comenzó a brincar de un árbol a otro, como si se tratara de un chimpancé. Perturbado ante tal escena, me dirigí corriendo a la habitación de mi padre para contarle lo que acababa de ver. Esa mañana llamaron a la puerta. Era el conserje que, preocupado, nos preguntó si no habíamos visto un rosario que se le había perdido del jardín, asegurándonos que era muy importante encontrarlo. Ante la negativa de mi padre, se despidió pidiendo disculpas por las molestias. Esa noche me costó dormir. Un sentimiento de culpa me torturaba por dentro, y a la vez trataba de consolarme pensando que solo se trataba de un simple rosario. Pero lo que viví esa noche me enseñó que nunca debemos menospreciar las cosas por su apariencia. Vamos a jugar. Fueron las palabras que me despertaron. Era una voz suave y a la vez áspera, como si fueran la de un niño que apenas comenzaba a hablar. Abrí los ojos y me quedé quieto por unos segundos, pensando que quizás era mi imaginación la que se confundía y que ya no volvería a escuchar esas palabras. Pero unos instantes después la volví a escuchar. Ven, juega conmigo. Lentamente levanté la cabeza y lo vi, a lo que llamo el ser más horrendo y espantoso que alguna vez pude imaginar. Allí, a unos pocos centímetros de mi cama, estaba aquel niño que vi la noche anterior, pero esta vez lo pude ver tal cual era. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo al ver su rostro arrugado y lleno de manchas negras. Volvió a repetir las mismas palabras y mostrando una sonrisa, dio un brinco cayendo sobre mi pecho. Era prácticamente un bebé, casi no sentía el peso de su cuerpo, pero cuando apoyó sus manos sobre mis hombros, pensé que me los destrozaría. Abrió su boca y mientras sentía que su aliento nauseabundo impregnaba hasta mis huesos, volvió a repetir: «Vamos a jugar».
Yo estaba petrificado, ni siquiera podía gritar. Sentía que mi vida se acababa en esos momentos. Pero entonces sucedió un milagro que hasta el día de hoy estoy convencido de que me salvó la vida. Una vez que terminó de repetir esas palabras, quitó la almohada debajo de mi cabeza y cuando estaba a punto de ponerla sobre mi rostro, aquel rosario cayó de entre la funda quedando al descubierto. El grito que lanzó aquel niño fue tan espeluznante que sentí vibrar todo el edificio. En un abrir y cerrar de ojos, saltó por la ventana, emitiendo unos chillidos infernales. Mi padre entró en la habitación rápidamente, y recién allí pude reaccionar. No paraba de llorar. Le pedía a gritos que me sacara de esa casa. A los 2 días nos mudamos de esa casa, alejándonos sin mirar atrás. 6 meses después de lo ocurrido, oí a mi padre decir a un amigo que las apariciones de ese niño continuaban sucediendo en el lugar. Fue entonces que recordé aquel rosario, el mismo que aún traía conmigo. Comprendí entonces que fui yo el que desencadenó todo eso y por consiguiente debía detenerlo. Mi padre no entendió mucho, pero accedió a llevarme hasta allí. Al llegar encontré al conserje sentado sobre la vereda y sus ojos brillaron cuando puse en sus manos aquel rosario. Lejos de molestarse conmigo, simplemente me miró y me lo agradeció con una sonrisa. Desde entonces, aquel rosario cuelga en aquella puerta nuevamente y todo el cuarto está rodeado de rejas. Quizá para así evitar que alguien pueda entrar en él. En la actualidad ya cuento con 43 años. Mi padre es un soldado retirado con honores. Vivimos en una casa estable desde hace ya décadas, junto a mi esposa e hijos. A él le gusta contar esta historia a mis hijos, quienes atentos lo escuchan sin parpadear. Siempre finaliza diciendo que nunca debemos dejarnos llevar por la curiosidad, mucho menos cuando estamos en un lugar desconocido. Al fin de cuentas, uno nunca sabe, y del lugar menos imaginado puede surgir el más espeluznante, aterrador y siniestro huésped. Anuncio de hotel. Historia basada en hechos reales, escrita por Jesús Guzmán. Para Inframundo Relatos. En aquellos tiempos, era comerciante y en ocasiones hacía viajes para transportar los productos a mis clientes. En una oportunidad, una empresa me solicitó la mercancía. Vanessa, aquella tarde, me suplicaba que la llevara conmigo, pues sus padres no estaban en casa y estaba aburrida. Nunca me gustaba viajar acompañado, pero a causa de su incidencia terminé accediendo. Eran varias horas de viaje y calculamos llegar a nuestro destino al amanecer. Era aproximadamente la 1 de la madrugada y ya llevábamos un par de horas en camino, cuando Vanessa se comenzó a sentir mal y la palidez de su rostro me mostraba que en verdad estaba descompuesta. Hace 5 minutos pasamos por un anuncio de hotel. Regresaré y pasaremos la noche ahí. Apenas amanezca, continuaremos, le dije sin darle opción a negarse. Dimos la vuelta y regresamos un par de kilómetros para llegar al hotel. Ese iluminado cartel estaba justo al frente de la ruta, pero el hotel estaba mucho más adentro, casi rodeando un monte. Lo que me llamó la atención es que no había mucha iluminación, algo necesario para atraer a los viajeros. Después de llamar a la puerta, un hombre mayor nos atendió y nos hizo pasar. Al llegar a la sala, una anciana estaba sentada sobre una mecedora, a la cual el hombre nos la presentó como su esposa. Ella tenía su mirada perdida, y supuse que estaba ciega al ver sus ojos blancos.
Nos contó que en esos momentos ellos se encontraban solos. Sus hijos habían viajado de urgencia y no pensaban abrir el hotel. Pero luego de insistirle y decirle que mi esposa se sentía mal, accedieron a darnos una habitación. Noté entonces que la falta de iluminación no solo era externa, e incluso la misma habitación tampoco tenía luz. Solo había una pequeña vela, y estando ya acostados, la apagué y nos quedamos dormidos. Me desperté por un dolor en mi brazo. Al abrir los ojos, vi que era Vanessa quien me lo presionaba. Estaba mirando espantada hacia la puerta. Miré hacia allí y quedé atónito. Era aquella anciana, la esposa del abuelo, que nos atendió momentos antes. Estaba con sus blancos ojos puestos en nosotros, como si realmente nos estuviera observando. Le pregunté qué era lo que quería, y formando una leve sonrisa, comenzó a caminar hacia la cama, luego hasta el lado de Vanessa, y extendiendo su mano, la apoyó en su frente. Inmediatamente le ordené que no la tocara, y cuando estaba a punto de quitarle la mano, sentí un dolor muy agudo sobre mi hombro. Miré para atrás y vi que aquel anciano estaba ahí, y desde ese momento ya no pude moverme. Luego aquella anciana puso su mano sobre el vientre de Vanessa y después se inclinó para apoyar su oído sobre él. Ese fue el instante más aterrador que viví en toda mi vida, y es lo último que recuerdo en aquella noche. A la mañana siguiente nos despertaron dos hombres armados y nos pedían a gritos que nos levantáramos de la casa. Nos llevaron a la sala. Allí había más personas, mujeres y niños incluso. Nos preguntaron qué hacíamos en el lugar y cómo logramos entrar. Cuando les conté que unos ancianos nos hicieron pasar y nos alquilaron la habitación, sus rostros cambiaron y se empezaron a tranquilizar. Una mujer nos sirvió agua y atendieron a Vanessa, mi novia, que en esos momentos sufría un ataque de pánico. Después de que las cosas se calmaron un poco más, uno de los hombres me pidió que describiera a los ancianos. Aún recuerdo sus caras de horror al escuchar nuestro relato, hasta que uno de ellos nos hizo una revelación, y fuimos nosotros los que terminamos más aterrorizados. Somos dos familias de dos hermanos las que vivimos aquí, y esto no es un hotel, pero lo fue durante muchas décadas antes. Los ancianos que ustedes vieron son nuestros abuelos, pero ellos fallecieron ya hace muchos años. Sin embargo, muchos aseguran que aún los ven merodear por el lugar, sobre todo cuando nosotros nos ausentamos para ir a la ciudad. Según mis padres, ellos eran brujos y quizás por eso sus almas aún no descansan en paz. Pasamos unas horas más ahí con ellos, y después de que Vanessa se recuperó, reiniciamos el viaje. Un escalofrío inmenso recorrió mi espalda al ver que aquel anuncio iluminado que yo había visto esa noche, ahora era un viejo letrero cayéndose a pedazos. Unos días después, Vanessa perdió a su niño. Nada pudimos hacer para evitarlo. Yo ni siquiera sabía de su embarazo. Era algo que me quería decir como sorpresa, pero todo se convirtió en desgracia. Gracias a Dios, poco a poco pudimos asumir esa pérdida y juntos logramos salir adelante. Ella pudo volver a quedar embarazada y actualmente somos padres de 3 maravillosos hijos. Pero el recuerdo de nuestro primer bebé jamás se borrará de nuestras mentes. Nunca más volví a pasar por ese lugar, pero cada vez que escucho a alguien decir que viajará por esa ruta, les recomiendo que nunca paren hasta llegar a su destino. Al fin de cuentas, el mal usa muchas artimañas para llamar la atención y así cobrar nuevas víctimas. Incluso puede valerse de un llamativo, engañoso
y maldito anuncio de hotel. Espero que este relato sea de su agrado. Muchas gracias. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Me ayudarías bastante. Mi nombre es Alejandro y esto fue Inframundo. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.